El día de hoy abordaremos de qué manera podemos recuperarnos pronto del coronavirus. Hay que tener en cuenta uno de los datos relevantes que ha proporcionado nuestro mismo secretario de salud, es que cerca del 70% de la población va a experimentar la enfermedad del coronavirus. Así que eso nos da más o menos un acercamiento alrededor de 88 millones de personas en México, al menos van a experimentar y se van a contagiar del virus del coronavirus. Así que creo y considero que es importante hablar acerca del tema de cómo podemos recuperarnos pronto del coronavirus. Vamos a abordar diferentes aspectos relevantes a este tema, ya que no todos los que se enferman de coronavirus pues experimentan los mismos síntomas. No todos los que se enferman de coronavirus experimentan también la misma gravedad de esta enfermedad. Así que podremos hablar acerca de cuáles son las medidas que se pueden utilizar para cada una de las personas que llegan a experimentar la enfermedad del coronavirus. Así que, bueno, no vamos a darle tanto tiempo a la introducción, solo esperaremos a que se conecten algunas personas más para poder ir comentando. Recuerda que podemos ir escribiendo a través del chat de Facebook, podemos ir escribiendo dudas, preguntas, comentarios al respecto de la duda que tengas en enfermedad del coronavirus. Vamos a abordar específicamente el tema de cómo recuperarse pronto cuando da esta enfermedad. Vamos a abordar sobre todo aquellas personas que tienen muchas dudas respecto a mí ya me dio el coronavirus, ya no me hice la prueba quizá, pero los síntomas que experimento evidentemente son síntomas de coronavirus, ¿verdad? Así que empiezan a haber algunos efectos en el cuerpo humano que son indeseables después de que da esta enfermedad, inclusive dentro de la vida de la enfermedad, y posterior a ella quedan algunos efectos dentro del organismo que no son placenteros, ¿verdad? Así que estaremos abordando este tema. Vamos a las diapositivas, traigo unas diapositivas que pueden observar en la pantalla y que las vamos a ir usando para poder ubicarnos más o menos en el entendimiento del tema. Y bueno, vamos a abordar cada una de ellas. Vamos en este momento a la diapositiva, estoy con ustedes, pero lo vamos a hacer a través de nuestra captura de pantalla y ya lo podemos observar en la pantalla cómo recuperarse pronto del COVID-19, ¿verdad? Del coronavirus. Y bueno, hay tres elementos importantes que debemos tomar en cuenta cuando tenemos una enfermedad por el coronavirus. Una de ellas, para poder recuperarnos de eso, es la severidad. O sea, qué tan duro nos pegó el coronavirus, ¿no? Hasta qué punto de gravedad o de afronte tenemos con el coronavirus. El siguiente punto relevante también para poder recuperarse pronto de esta enfermedad son los antecedentes de enfermedades que hay precisamente antes de contagiarse de este virus, ¿verdad? Algunas personas hay que tomar en cuenta que tienen algunos antecedentes de enfermedades que también pueden dar un poco la relevancia en el aspecto de cómo podemos curarnos prontamente del coronavirus. Así que va a ser tomado en cuenta también, es muy importante, ¿no? Entonces, también en el hábito número 3, en el punto número 3, perdón, hábitos saludables. Los hábitos saludables también entran como uno de los factores importantes para poder recuperarse de buena manera en la enfermedad del coronavirus. Así que abordaremos estos tres factores o elementos. Seguramente hay más. A mi consideración, muy personal, considero que estos tres elementos son básicos para poder afrontar de alguna manera el coronavirus y recuperarnos más fácilmente. Ahora yo les comento que en estos tres factores que iremos viendo uno por uno, vamos a ir retomando puntos importantes y relevantes. Yo les comparto esta información para que puedan apoyarse aquellos que ya hayan experimentado los síntomas del coronavirus. Recuerden que el coronavirus es lo más cercano que hay a una gripe, ¿verdad? Una gripe intensa en la cual se expresa específicamente en el coronavirus algunos síntomas agregados como dificultad respiratoria, ¿no? La sensación o la falta como de respiración, que necesitamos oxígeno, y además se agrega una tos seca. Sin embargo, algunos que experimentan el coronavirus puede ser que no tengan ninguna sintomatología, ni tos, ni fiebre, ni
ni ningún síntoma agregado a este tema y pueden ser portadores del coronavirus, inclusive pasar de manera desapercibida. Por eso es que alrededor de 80 millones de personas en México se contagiarán del virus, pero solo el 1% de esas personas van a experimentar una sensación moderada o grave de esta enfermedad. Así que la severidad es muy importante para poder recuperarse de esta enfermedad. Y vamos a ir comenzando a explicar un poco. Primero yo creo que debemos entender, antes de darnos cuenta de qué podemos hacer para poder recuperarnos pronto del coronavirus, es entender cómo es que este virus nos produce lesiones, ¿no? Cómo es que este virus nos ataca y de manera sencilla, pues de manera sencilla lo vamos a poder explicar y lo vamos a poder entender de manera rápida. Y lo hice a través de estas imágenes o fotografías que ustedes pueden observar. Vamos a ir por la número 1. En la número 1 tenemos precisamente una célula roja, aquí está, de color rojo, que es una célula de nuestro cuerpo, está representando a una célula de nuestro organismo. En este caso podemos pensar que es la célula de la vía respiratoria, ¿vale? Desde la fosa nasal hasta la última parte de nuestro pulmón, los alvéolos, donde se puede dar un intercambio entre oxígeno, dióxido de carbono y otros gases que podemos necesitar para poder respirar y recibir oxígeno y exhalar dióxido de carbono, ¿verdad? Entonces recordemos esta representación de célula, es una célula de nuestro organismo y aquí tenemos al coronavirus, muy simpático él, que no lo es tanto, es esta célula verde que se ve aquí, este microorganismo, mejor dicho, verde, ¿verdad? Que representa al coronavirus. Vamos a ver de qué manera nos afecta, por qué es que experimentamos tanto malestar. Bueno, aquí vemos el acercamiento que tiene en primera instancia cuando alguien de las personas estornuda frente a nosotros o tocamos una superficie que está contaminada por el coronavirus entra a nuestro organismo y se topa con la principal célula de barrera, ¿verdad? De la mucosa, del moco, y se presentan uno a otro a través de unos receptores que se encuentran en las puntas de este virus y también que se presentan en la base de la célula. Cuando estos se hacen contacto, el virus engaña a nuestra célula pensando que es un amigo celular muy conocido para la célula. Gracias a ese receptor que tiene alrededor el virus, se puede meter a la profundidad de la célula. Eso lo podemos observar en la imagen 2. Lo voy a ampliar un poquito para que puedan observarlo mejor. Y tiene que ver con la imagen número 2 que vamos a ver a continuación, que es esta imagen. Podemos observar que la célula que estaba haciendo romance con nuestro coronavirus fue infectada porque la engañó de alguna manera. El coronavirus engaña a nuestras células como si fueran amigos y logran incorporarse dentro de una célula sana, ¿verdad? Y esta célula sana se vuelve enferma. Recordemos que esa célula generalmente es la que se encuentra en nuestro sistema respiratorio, ¿verdad? Desde la garganta, que empieza desde ahí hasta los alvéolos, ¿verdad? Y que nos provoca que este virus se afronte con estas células y las enferme. Aquí vemos a la célula de nuestro sistema respiratorio enfermo, está enferma y dentro de ella podemos observar que algo no está bien, ¿verdad? Quiere decir que ese virus que se metió ocupa a la célula para hacer que haya nuevos virus. Se reproducen el coronavirus se reproduce dentro de esa célula y se producen millones. O sea, entra un coronavirus, y se reproducen miles de millones de coronavirus utilizando diferentes células de nuestro cuerpo. Eso solo es una célula. Imagínense que tenemos millones de células en nuestro sistema respiratorio. ¿Y qué pasa con esa célula enferma? Pues se muere, ¿verdad? Aquí tenemos la imagen, vamos a acercarla más para poder darnos cuenta. Esa célula se muere, ¿verdad? Está inflamada y revienta. Esa célula revienta, explota y vuelve a liberarse otra cantidad inmensa de virus en nuestro cuerpo que habían nacido dentro de la célula. Y las demás células que todavía no están enfermas se pueden dar cuenta, pero aunque las vean espantadas, ¿qué creen? Esas células no se espantan porque el coronavirus engaña a las células sanas, ¿verdad? Para decirles o hacerles creer que son amigos, para poder volverse a meter a otras células y seguir replicando es estar generándose nuevos virus del mismo coronavirus para poder seguir infectando a más células, ¿vale? Entonces, esta es la forma en 3 pasos muy sencillos
creo que podemos identificar la manera en la que el coronavirus puede afectar. Entonces hacemos el resumen rápido en 3 pasos. Paso número 1, el virus se acerca a la célula sana, se engaña uno a otro, en este caso el virus engaña a la célula, se mete en el número 2, se mete el virus a la célula, la enferma de alguna manera, se replica tanto que se enferma y se llena de muchos virus y esa célula muere, ¿verdad? Obvio que revienta esa célula que está llena de muchos virus, en este caso coronavirus, revienta y vuelve a buscar nuevas células que tenemos alrededor, aquí podemos observar, vuelve a buscar nuevas células que estén sanas para volver a infectarlas. Entonces imagínense que todo este coronavirus, un solo, ahora entran muchísimos millones y también hay millones de células, se meten a cada una de nuestras células sanas para enfermarlas, ¿no? Imagínense en el golpe de enfermedad y el golpe de inflamación que puede provocar este virus. Así que la sintomatología va a ser intensa. Por eso responden a que la sintomatología de la gripe y del coronavirus es una gripe muy similar a la de la influenza. Y que la sintomatología es muy intensa, ¿verdad? Porque la respuesta inflamatoria que va a generar es eso, una respuesta que va a decir, oh Dios, pero si nos están atacando por todos lados, ya nos dimos cuenta, porque llega un punto en el que nuestras células ya no confían en ese virus que está provocando ese malestar y empieza a defenderse de cierta manera. Bueno, seguimos explicando para entender cómo recuperarnos más fácilmente de la enfermedad del coronavirus, ¿vale? Ya entendimos entonces, en conclusión, que este virus se aprovecha de nuestras células sanas para poder replicarse, para poder generar más virus y poder vivir dentro de nuestro organismo y además al momento de hacerlo nos enferma. Y bueno, vamos a la siguiente parte, que es, ahora sí, ya que entendimos cómo afecta o cómo se mete el virus a nuestro organismo, es uno de los factores que habíamos comentado, la severidad de la enfermedad, la severidad que nos provoca el coronavirus. Va a ser importante saber en qué nivel de severidad estamos para poder saber qué podemos hacer, ¿no? Bueno, vamos con la principal severidad, que es la severidad leve, que les comentaba yo hace un rato, que cerca del 70% de la población en México va a ser infectada por este coronavirus. Hay que tomar en cuenta que lo que López-Gatell está haciendo, ¿verdad? En este caso, la Secretaría de Salud está haciendo es administrar el proceso de la enfermedad para que los hospitales no se saturen. Pero eso no quiere decir que los mexicanos no nos vayamos a enfermar, ¿verdad? Lo que trato de decir es que López-Gatell lo que hizo, ¿verdad?, junto con el sistema de salud, es evitar que los sistemas de salud colapsen. O sea, que no hubiera lugar para atender muchísimas personas que podrían estar infectados en un mismo tiempo. Entonces, el aislamiento que se provocó fue para evitar precisamente eso, y que no, en lugar de que en un momento hubiera millones de personas infectadas, hubiera miles de personas infectadas, ¿vale? Bueno, entonces regresamos y vamos a la severidad leve. Las personas leve es la que van a experimentar, la mayor parte de la población va a experimentar los síntomas muy leves, que son la tos, por ejemplo, la tos y la fiebre, ¿verdad? Síntomas muy leves como tos y fiebre, y síntomas muy cercanos a una gripe. Esa es una infección por coronavirus muy leve, ¿verdad? Y que no van a necesitar más que un tratamiento en casa, un aislamiento en el cual ya conocemos muchas de las medidas, hemos estado viendo información al respecto, ¿verdad?, de cómo estar en casa cuando tú te consideras infectado por el coronavirus. Entonces esa es la enfermedad leve, cuando solo experimentamos tos, fiebre y síntomas que no nos llevan a una crisis respiratoria o a una insuficiencia respiratoria. ¿Qué significa esto? Que no sentimos que nos hace falta aire, ¿verdad? ¿Cómo podemos darnos cuenta? ¿Cuál es la expresión que hacemos? La expresión que hacemos es, sentimos el pecho apretado, ¿verdad? Sentimos que nos falta aire, y esta sensación es, o ya estamos hablando de una severidad moderada, ¿verdad?, que pudiera llegar a complicarse con una severidad crítica cuando ya estamos hablando de un síndrome de distrés respiratorio o un síndrome que nos puede provocar
una necesidad que el paciente tenga que ser apoyado con una ventilación, y por eso hablan de que los pacientes que se contagien de coronavirus, que tienen algunas enfermedades, pueden llegar a una etapa grave o crítica porque necesitan apoyo ventilatorio, ¿verdad? Porque precisamente este coronavirus produce mucha inflamación a nivel respiratorio. Y bueno, vamos aquí a ver, observamos los consejos que yo recomiendo respecto a si ya hemos experimentado el coronavirus, los síntomas de tos seca, fiebre, malestar en el cuerpo, náuseas, porque puede haber experimentación de síntomas gastrointestinales, puede haber náuseas, puede haber vómitos, la cefalea, que es el dolor de cabeza intenso, ¿verdad? Es un dolor de cabeza muy intenso porque provoca que los vasos sanguíneos se abran y esa sensación de dolor es muy agudo y muy intenso. Bueno, cuando está la etapa aguda de la enfermedad y aún cuando haya pasado esta enfermedad, uno de los principales elementos que voy a mencionar aquí es el reposo. Debemos reposar. El reposo es uno de los hábitos, de los mejores hábitos que podemos tener cuando tenemos una enfermedad de tipo viral. Como habíamos visto en la diapositiva anterior, nuestro organismo está luchando, pero como una guerra, está luchando contra millones de réplicas de virus, de coronavirus, y tenemos millones de nuestras células infectadas, y no solo de la vía respiratoria, también células de todo el cuerpo, como el riñón, el cerebro y nuestro sistema respiratorio, que ya se ha mencionado y se ha estudiado que son las principales células que atacan a nuestro organismo el coronavirus. Así que el reposo es muy importante para poder ayudarle a nuestro cuerpo a que la energía que tiene la puedan utilizar nuestras células y puedan atacar con mayor fuerza al coronavirus, ¿verdad? Así que es importante, aunque usted no lo considere, cuando tenemos una enfermedad de tipo leve, inclusive aunque no fuese coronavirus, es muy importante el reposo. Yo sé que somos muy activos y que tenemos una vida cotidiana que debemos responder, pero cuando tenemos una enfermedad de tipo viral, nuestro organismo dentro, aunque no lo podamos observar, lo podemos sentir, está librando una guerra contra un agente patógeno, un agente que está causando un proceso inflamatorio y una enfermedad. Así que el reposo es un elemento principal para poder recuperarnos de una enfermedad viral, en este caso del coronavirus, ¿verdad? Cuando estamos experimentando la etapa aguda, pero también cuando experimentamos la fase en la que la enfermedad se quita, ¿verdad? O que se van los días, podemos también utilizar el reposo de manera controlada o administrada. Si tenemos que realizar actividades, podemos ir haciendo pausas o contenidos de reposo para ayudarle a nuestro cuerpo que pueda generar nueva energía, nuevas células que han muerto, ¿verdad? Recuperar esas células, que vuelvan a nacer más células. Y el reposo es un elemento esencial para que se pueda generar nuevas células y nueva formulación de energía para nuestro organismo. Otro punto importante, vamos a abrir la diapositiva más amplia para que podamos ver. Otro punto importante es la buena alimentación, ¿verdad? Tener una buena alimentación. Muchos pacientes preguntan, doctor, pero es que, ¿qué es buena alimentación o a qué le llama buena alimentación? Porque cuando yo estoy enfermo, lo que menos quiero, y sobre todo en el coronavirus, es comer. Bueno, recordemos que un factor principal en las enfermedades es que tenemos otros factores condicionantes. Bueno, pues algunos hábitos que tenemos antes de la enfermedad nos pueden provocar que tengamos efectos en la alimentación que no nos puedan ayudar durante la etapa aguda. Uno de los hábitos o factores que mucho propicia en México la desnutrición es precisamente el mal consumo de alimentos ricos en mucha grasa, ¿verdad? Que no son muy nutritivos, y hábitos también en el consumo de sustancias como puede ser el alcohol, ¿verdad? El alcoholismo es uno de los principales hábitos que puede provocar una malnutrición, debido a que, por si no lo sabían, la cerveza contiene tanta cebada que es tan nutritiva que por supuesto que es suficiente para poder dejarnos de alguna manera satisfechos y no consumir otro tipo de sustancias que son importantes para la alimentación, ¿verdad? Entonces, cuando estamos enfermos, vamos a la diapositiva, cuando estamos enfermos, una buena alimentación es importante. ¿Qué les recomiendo? ¿Qué alimentos recomiendo
cuando estamos enfermos. Alimentos fáciles de digerir. Alimentos fáciles de digerir. Y contengan, por supuesto, ricos en nutrientes. En el caso de enfermedades virales de tipo respiratorio, en el caso de tipo respiratorio, alimentos que contienen vitamina A, C y D. ¿Qué alimentos contienen vitamina A, C, D? Yo le pregunto luego a los niños cuando van a consulta, ¿qué alimento tiene vitamina A? ¿Qué alimento tiene vitamina C? ¿Qué alimento tiene vitamina D? Y la mayoría saben contestar, ¿verdad? ¿Qué comen los conejos? Pues zanahoria, tiene mucha vitamina A, ¿verdad? ¿Qué alimentos tienen vitamina C? Alimentos cítricos como la naranja, ¿verdad? Las frutas que también tienen vitamina C, aunque poca cantidad, pero pueden llegar a contener también vitamina C. Las verduras, las verduras que tienen colorante verde, que son verdes, tienen una gran cantidad de vitamina C y son muy fáciles de digerir, no caen pesado al estómago. Recordemos que el coronavirus inflama a todo nivel y sobre todo en el intestino también se puede llegar a inflamar. Algo importante, estos consejos también pueden tomarse en cuenta para enfermedades como el dengue, por ejemplo, el Zika, ¿verdad? También pueden ser tomados, que son enfermedades virales y que también pueden ser recomendaciones utilizadas en estos casos. Así que la buena alimentación, comamos lo que tenemos en casa y que pueda ser digerido de manera fácil. Luego lo primero que nos prepara nuestra madre es un caldo de pollo. Por supuesto que un caldo de pollo nos cae, pero de maravilla, ¿verdad? Ya que contiene líquidos, que es el siguiente punto. El siguiente punto es el consumo de líquidos. Cuando tenemos una enfermedad necesitamos que nuestras células lleguen a todos lados y para ello es necesario que haya líquido en nuestro organismo, que no nos deshidratemos, para que la sangre no se vuelva espesa, para que la sangre se vuelva fluida, ¿verdad? Y pueda recorrer fácilmente los conductos de nuestras venas, de nuestras arterias. Recordemos que algunas personas tienen antecedentes de enfermedades como diabetes, hipertensión u otros problemas agregados que dificulta el retorno venoso, el retorno de la sangre o el flujo de la sangre en el organismo. Así que al consumir líquidos, esto favorece a que el flujo de sangre pueda llegar a todas las células y puedan llegar los nutrientes necesarios que necesitan esas células para poder combatir a estos organismos. Es como si en una guerra enviáramos armas a nuestros amigos para poder combatir, ¿no? El arma en este caso es el vehículo, en este caso que lleva el arma, ¿verdad? Que es el agua, que va a ser el vehículo, el líquido va a ser el vehículo a través del cual van a viajar todos los elementos necesarios para poder combatir y que las células reciban esos nutrientes para poder combatir al coronavirus o cualquier tipo de agente que esté atacando nuestro organismo, ¿verdad? Así que el consumo de líquidos, regresamos a la diapositiva, el consumo de líquidos por eso es importante y es relevante. Hace que la sangre fluya de manera fácil, rápida, para que lleguen los nutrientes y el poco oxígeno que también estamos experimentando lo puedan ocupar las células para sentirse mejor. Acuérdense que aunado al reposo, a una alimentación que estamos haciendo y si consumimos líquidos, le estamos dando todas las herramientas a nuestro cuerpo para que pueda defenderse ante cualquier agente viral. Es importantísimo. El segundo punto, y esta recomendación es porque aquí en México nos encanta tomar vitaminas. Por supuesto, cuando nos sentimos así como muy débiles, no sé si en México, en todo el mundo, pero no lo he experimentado, por lo menos mientras estuve en España no experimenté tanto lo de que soliciten vitaminas, pero al menos aquí en México, cuando nos sentimos cansados o débiles, lo primero que solicitamos al médico es unas vitaminas, ¿verdad? Pues en el caso de experimento con coronavirus y con otros tipos virales respiratorios, yo recomiendo el omega 3, además que ya se ha descubierto que el omega 3 fortalece el sistema respiratorio. El omega 3 lo pueden consumir antes de tener cualquier enfermedad como un suplemento alimenticio para fortalecer la vía respiratoria. Estamos muy acostumbrados a las vitaminas A, C, D, pero nos olvidamos de un elemento esencial que es el omega 3. El omega 3 es un tipo de aceite, ¿verdad? Es un tipo de aceite de grasa, pero de grasa buena, que nos ayuda a fortalecer nuestro sistema inmunológico, pero también nos ayuda a fortalecer sobre todo nuestro sistema respiratorio. Así que si ustedes pasaron por efectos de coronavirus, recomiendo que si quieren experimentar una buena vitamina,
mucho mejor que las vitaminas en suero es que puedan tomar omega 3, ¿verdad? Que son más fáciles de consumir. Es una cápsula de omega 3, aquí lo podemos observar en la diapositiva. Miren, miren, aquí dice omega 3, ya los conocemos, son algunas marcas, sobre todo marcas naturales, por ejemplo el Nordic Naturals, que es una marca también interesante respecto a no estoy haciendo ningún comercial ni mucho menos, pero por supuesto que tiene relevancia dentro del mundo de la farmacología, ¿no? Hay que optar por lo que nosotros consideren nuestro bolsillo, nuestra economía, pero no olvidar que lo que buscamos es omega 3, ¿verdad? El omega 3 es importante, en este caso es una recomendación que doy y que además ya la he experimentado en algunos pacientes y les ayuda mucho en la parte respiratoria. Algunos neumólogos también recomiendan la vitamina E. En mi caso, en mi experiencia, he trabajado el omega 3 y ha funcionado muy bien a los pacientes. Además, ¿qué creen? No solo favorece y fortalece el sistema respiratorio, también fortalece el sistema inmunológico y también el sistema venoso o arterial. Como es una célula grasa, como es una vitamina grasa, favorece a la disminución del colesterol y los triglicéridos que pueden afectar a nuestro sistema circulatorio. Así que el omega 3 es una buena recomendación. El siguiente punto que considero importante en una enfermedad leve, ¿verdad? Por coronavirus en este caso, por supuesto que desde antes de la enfermedad, pero cuando ya estamos ahí no nos podemos echar para atrás, como se dice, necesitamos hábitos saludables. Importantísimo, los hábitos saludables. Creo que la mayoría de nosotros hemos ido al médico y sabemos cuáles son los hábitos saludables y todos los médicos nos los comentan. Hacer ejercicio, intentar comer sanamente y quitarnos alimentos que no nos favorecen a nuestra vida diaria. Lavarse las manos es uno de los hábitos antes de comer, después de ir al baño. El hábito del lavado de manos, en este caso el coronavirus, es un hábito muy importante. Hay que estarse lavando las manos constantemente, aun cuando estés experimentando la enfermedad. De hecho, y pasen unos días, tú puedes seguir siendo portador, ¿verdad? Y puedes contagiar a otra persona, aunque hayan pasado algunos días. En este caso, en el caso del coronavirus, se considera, aquí tenemos el dato, miren, podemos observar aquí, 6 semanas para que el cuerpo pueda recuperarse de una enfermedad por coronavirus. Algunos más, otros menos, ¿verdad? Aproximadamente está entre 4 o 6 semanas que un cuerpo pueda recuperarse. No olvidemos que el daño que ejerce los virus en nuestro organismo es mucho porque tienen la capacidad de replicarse. Entra un solo virus, por decirlo así, y se reproducen miles, y llegan a ser millones de virus que están afectando también millones de células. Así que la recuperación es lenta. Y si no le damos a esos hábitos saludables y a esa recuperación las recomendaciones que damos, como el reposo, el mantener una buena alimentación, un buen consumo de líquidos, pues será más complicado que pueda recuperarse en 6 semanas y probablemente a veces se tenga que experimentar hasta 2 o 3 meses. Hemos sabido algunas enfermedades virales como el Zika, el chikungunya, que a veces llega a pasar un año, año y medio, y a veces apenas nuestro cuerpo se viene recuperando, sobre todo porque no le damos esos hábitos y esas recomendaciones como el reposo, la buena alimentación, el consumo de líquidos y algunos nutrientes. Yo aprovecho una pausita, mando un saludo a los que están conectados. Muchas gracias, Omar. Excelente mensaje, doctor, muchas gracias. Con mucho gusto, ya sabes que compartimos información relevante. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, pueden irlo comentando, escribiendo, yo los estoy leyendo. Respecto a recomendaciones, el tema es recomendaciones de cómo poder recuperarse fácilmente de la enfermedad del coronavirus. Y es que lo podemos hacer, está en nuestras manos, pero cuesta porque hay que tener de alguna manera el hábito y también preocuparnos de alguna manera por nosotros mismos en poder hacer ciertos elementos que nos pueden ayudar a recuperarnos más rápidamente, ¿verdad? Y bueno, vamos a seguir continuando con el tema y recuerden que estoy leyendo sus preguntas. Vamos a continuar. Respecto a este es respecto a la forma leve, ¿verdad? Inclusive también se puede considerar a la forma moderada, en la cual la persona experimenta mucha tos, tiene una tos intensa, ¿verdad? Y en el paso de los días esa tos se quita, pero continúa con malestares como dolor de cuerpo o sensación de fatiga.
es importante estos elementos como, recordamos, reposo, buena alimentación, consumo de líquidos, omega 3 y hábitos saludables. Los hábitos saludables los acabamos de comentar. Dentro del omega 3, lo que ustedes consiguen en cualquier farmacia es recomendable. Mientras vayan a la farmacia, ustedes puedan solicitar omega 3. Hay productos naturistas también que venden omega 3, que sea omega 3 para ayudar a fortalecer nuestro sistema inmune, sobre todo en la parte de problemas de triglicéridos, colesterol, fortalecer el sistema respiratorio. El omega 3 funciona pero bastante bien. Bueno, en el siguiente elemento es para aquellas personas que han tenido algún familiar, ¿verdad? Que han de alguna manera experimentado la enfermedad del coronavirus, pero a un nivel de severidad grave o crítica, ¿verdad? Aquí ya hay que tomar otros elementos más importantes posterior a la enfermedad, porque recordemos que lo que se vive en una enfermedad por el coronavirus cuando llegan a terapia intensiva es los efectos son impresionantes. El virus ataca con una fuerza impresionante, que los daños que provoca en nuestro organismo son severos, ¿verdad? Pueden comprometer la vida y nos hemos dado cuenta que este virus, y así como otros virus que son cuando atacan a personas que tienen antecedentes de enfermedades, ¿verdad? Que son también complicadas, los ataca, pues puede llegar a provocar la muerte en estos pacientes. El porcentaje de mortalidad en los pacientes que llegan a la unidad de cuidados intensivos es alta. ¿Y cuáles son las recomendaciones que yo tomaría en cuenta para pacientes que han sido egresados de la unidad de cuidados intensivos o la terapia intensiva? Se dice que alrededor de 1 año a año y medio estos pacientes pueden empezar de alguna manera a recuperarse de los embates de esta enfermedad. Alguno de ellos, de los elementos que yo considero que es más complicado, es el estrés postraumático. El estrés postraumático es la evidencia de lo que se vivió en la etapa aguda, ¿verdad? De lo que experimentamos con esa dificultad y que aún lo seguimos recordando y nos está generando un estrés. Ese trauma de la enfermedad nos está generando el estrés porque algunas de esas veces se llega a experimentar en vida, por decirlo así. Vamos a hablar de una parte de cuando quitan el tubo, ¿verdad? De los pacientes que se están recuperando, quitan el tubo de la tráquea o destapan el tubo para que el paciente empiece a respirar por sí solo, porque el cerebro, como está ayudándose por la máquina, olvida que debe respirar. Así que tiene que hacerlo el paciente solo, lo desconectan un poco para que el paciente pueda respirar. Entonces, la fuerza con la que tiene que experimentar el cerebro, ¿verdad? Para que pueda recuperar su autonomía, para poder respirar solo, ya te genera una angustia, ¿verdad? De poder recuperar oxígeno, y esa angustia es la que se puede generar posterior a la curación de una unidad de cuidados intensivos, ¿no? El estrés postraumático que tú vives en ese proceso de recuperación que lleva el paciente dentro de la unidad de cuidados intensivos. Ahora, acordemos que la unidad de cuidados intensivos, como podemos ver en la imagen, es una unidad que está llena de personas en la cual no las conoces, no sabes quiénes son. Alguna vez te llegas a dar cuenta de alguna manera, ya cuando te vienes recuperando, de que quién es tu médico, el que está ahí apoyándote, pero generalmente tú ves caras y mascarillas seguramente y no sabes ni siquiera quiénes son ni qué están haciendo. Lo único que sabemos es que son médicos que están dando el esfuerzo y están haciendo toda la lucha porque tú vivas y salgas adelante de esta enfermedad tan grave que es el coronavirus, cuando ya da un proceso de neumonía, ¿verdad? Recordemos que un paciente que llega a la unidad de cuidados intensivos es porque no puede respirar por sí mismo, necesita el apoyo ventilatorio. Además tiene otras enfermedades agregadas como la diabetes o la hipertensión que se están agravando, que se están complicando, y no solo ya viene la etapa de la dificultad respiratoria o el síndrome respiratorio, sino que se puede anexar otro elemento grave como la neumonía, ¿verdad? En este caso la neumonía por coronavirus. Así que es complicado, pero
es importante tomar en cuenta estas consideraciones, ¿verdad? Una persona que experimenta un nivel grave o crítico de coronavirus, también hay que tomar en cuenta las lesiones secundarias al tratamiento de la enfermedad. Cuando un paciente se ingresa al área de unidad de cuidados intensivos, sufre algunas lesiones secundarias, por ejemplo, causadas por la misma intubación, ¿verdad? Puede provocarle alguna lesión a nivel traqueal, o el estar acostado mucho tiempo y cambiarlo de un lado a otro también puede provocarle algunas úlceras por presión, o puede provocarle también dificultad para hablar, ronquera. El mismo estrés postraumático es una dificultad o una lesión secundaria a nivel psicológico, y puede provocar este tipo de situaciones que deben de ser también tomadas en cuenta. Una vez que egresa el paciente de la unidad de cuidados intensivos a la intermedio y luego llega a casa, hay que tomar en cuenta que existen también estas situaciones. Sobre todo me interesa la parte del estrés postraumático, porque nosotros pensamos que cuando ya termina la enfermedad en el hospital, ahí se terminó, y no es cierto. Nuestro paciente es un ser humano que vivió una etapa y que además la pasó de manera crítica, y eso todavía sigue experimentándolo el cuerpo humano, lo sigue experimentando y lo puede reflejar también a través de una alteración de su sintomatología, como no poder dormir, no querer comer, ¿verdad? No poder conciliar el sueño, como decíamos, ¿verdad? La impotencia de poder dormir, o tener algunas lesiones, por ejemplo, de los pacientes diabéticos o los pacientes hipertensos, que pueden llegar a tener alguna lesión también de tipo renal. Así que son una de las consideraciones que debemos tener en pacientes que han podido salvarse, en este caso por el coronavirus. Y de alguna manera voy cerrando la plática con esta última diapositiva, a la cual le puse, pues, de manera reflexiva: no forzar el motor, ¿verdad? No forces tu motor, en este caso. ¿Qué trato de decir con esto? Si tú has experimentado la enfermedad por coronavirus, vale, hay que ser conscientes de que somos humanos, que estamos enfermos, que nos enfermamos, y que hay que escuchar a nuestro cuerpo, hay que escucharlo, qué es lo que está sintiendo, porque ha sucedido casos en los que nos estamos recuperando, empezamos a sentirnos un poco bien, no damos las medidas y los hábitos necesarios para poder darle esa fuerza a nuestro organismo a que pueda recuperarse de buena manera, y empezamos a hacer inclusive algunas actividades que todavía no deberían ser puestas en marcha, y nuestro cuerpo vuelve a recaer, ¿verdad? Vuelve a recaer en procesos, sobre todo ya no del coronavirus, sino recaer en el aspecto de que recordemos que hay otras enfermedades agregadas como diabetes, hipertensión, o si no las hay, nuestro propio proceso energético no nos permite llevar a cabo que nuestro cuerpo pueda recuperarse completamente. ¿Cuándo sabemos que nuestro cuerpo se ha recuperado completamente? Cuando nos sentimos bien, cuando podemos hacer nuestras actividades sin que éstas estén perturbadas por la sensación del malestar, ¿verdad? Así que considerar muy importante los puntos que les he comentado, las recomendaciones que les he dado, ¿verdad? Si tienen alguna pregunta o alguna duda, es momento de hacerla a través del chat, los estoy leyendo. Recuerden que el día de hoy platicamos acerca de cómo poder recuperarnos de una manera fácilmente de la enfermedad por el coronavirus, los que hemos experimentado o los que han experimentado. Hay que recordar que si aún no lo has experimentado, algún día probablemente te toque, porque lo único que está pasando es que se está administrando el proceso de la enfermedad, pero se calcula que cerca del 70% de las personas se contagien de coronavirus. O sea, en México, al menos 88 millones de personas estarán contagiadas de este virus, ¿verdad? Así que es importante tomar en cuenta estas consideraciones, es importante tomar en cuenta estas recomendaciones, y si tienen alguna duda, alguna pregunta, estoy leyéndolos. Si tienen sin ningún problema les contestamos. Si tienen alguna duda respecto a ello, desde la fase, quizá en la prefase de contagio, o en la fase de contagio, en la fase de la enfermedad, o en la fase posterior a la enfermedad. En este caso, la
La enfermedad por coronavirus, aunque no es similar en la forma en la que se expresa con otras enfermedades virales, las características paliativas, de alguna manera en el cuidado de esta enfermedad, son muy similares, porque como son enfermedades virales, recordemos que la parte paliativa es eso, ¿no? El acompañamiento de otras acciones que no son médicas y que podemos utilizar para poder fortalecer a nuestro cuerpo como una máquina, de una manera que tiene que responder a un organismo que está siendo atacado por este organismo, ¿no? Así que darle las herramientas necesarias a nuestro cuerpo, a nuestro organismo, para que pueda defenderse es importante. Y la mayoría de estas enfermedades las podemos de alguna manera atacar desde esos cuidados paliativos, de esos hábitos que necesitamos adquirir para poder darle esa fuerza y esa estructura sólida que nuestro cuerpo necesita en una guerra, como lo acabamos de observar, ¿no? En una guerra interna dentro de nuestro organismo. No podemos ver el virus, pero nuestro organismo evidentemente lo siente bastante y ataca con toda la fuerza el virus, pero también nuestro cuerpo se defiende con todas las ganas para poder estar sanos, ¿no? Así que me parece que hemos tocado algunos temas interesantes, relevantes al cuidado de nuestra salud. Es importante educarnos y comentarlos en familia, también platicar nuestras dudas. Es importante también, cuando tenemos dudas, hablarlo en familia, comentarlo, preguntar, oye, fíjate que he escuchado esto, fíjate que yo he escuchado lo otro, o yo he escuchado cierto tratamiento. Aquí lo importante es recordar, tanto los médicos, no evitar hacer daño a los pacientes, y nuestros familiares recordar que si vamos a recurrir a tratamientos naturales, pero que estos tratamientos no agraven esta enfermedad. Hay que estar conscientes, hay que informarnos bien que estos tratamientos nos van a ayudar de verdad, que nos van a fortalecer precisamente, a darle una herramienta, un arma a nuestro cuerpo para que se pueda defender de esta y otras enfermedades. Así que eso es lo importante y eso es lo relevante, la información, informarse bien, checar verdaderamente si la información desde donde la estamos también obteniendo es una información que es proporcionada por un especialista o es proporcionada por un proceso de investigación, y en caso de que sea un proceso experimental, pero que esta experimentación esté creando buenos resultados, ¿verdad? Que a lo mejor no es ya confirmado, pero que este experimento o estos medicamentos naturistas o estos remedios naturales nos están dando un buen resultado, porque recordemos que no solo está la medicina de los médicos, también está la medicina tradicional, que se ha usado desde hace mucho tiempo y nuestros ancestros la utilizaban para poder curar sus males. Y nuestros abuelos, nuestras madres, nuestros abuelos nos han estado cuidando a través de este tipo de medicina alternativa, que precisamente como un efecto paliativo nos puede ayudar y nos puede beneficiar en la cura y sobre todo en el acompañamiento de nuestras enfermedades, y las más comunes son las de tipo viral, ¿no? Que es donde nos acompañan todo el tiempo con un buen caldito de pollo, un buen pan tostado con un poco de mermelada, cuando no tenemos como que muchas ganas de comer durante la enfermedad, nos puede ayudar mucho a que pueda digerirse bien el alimento y absorber un poquito de energía. Es algo de lo que recomiendo a mis pacientes. Yo, por ejemplo, cuando tienen una enfermedad viral, generalmente no da hambre, no da el apetito, entonces lo que recomiendo es un pan tostado o una manzana hervida, ¿no? En caso, hierves la manzana bien hervidita y comerte la manzanita poco a poco, ¿no? Ahí hervida, y va cayendo bien hasta donde tolere tu intestino. Y el pan tostado puede ser también un pan tostado, untarle un poco de mermelada, solo un poco, para poder obtener algo de azúcar a través de esa comida, ¿no? Entonces se adquieren nutrientes a través de la manzana, el azúcar a través de la mermelada y el pan, que nos ayuda de alguna manera también a aportar carbohidratos para poder darle energía a nuestro cuerpo o a nuestro organismo. Y bueno, yo creo que estamos llegando ya al final de esta cápsula informativa. Ya llevamos casi 50 minutos compartiendo acerca del tema de coronavirus, tips para cómo poder recuperarse más fácilmente de la enfermedad del coronavirus. Yo quiero agradecerle a todos los que estuvieron en la transmisión el día de hoy. Muchas gracias. Recuerden que estamos aquí en Hablemos Más los días sábados a las 18 horas con temas de interés general, y hablamos de lo que nos gusta. Si
a ti te gustaría que hablemos de un tema, compártelo, escríbenos. Puedes escribirnos aquí en este mensaje en chat o puedes escribirnos en la página de Hablemos Más y con mucho gusto compartiremos el tema del que quieras hablar, o podemos hacer una entrevista si es que así lo deseas. Con mucho gusto hablamos y platicamos de los temas que tú quieras. Y sin más, nos estamos yendo de este programa de coronavirus, cómo recuperarte. Nos vemos la próxima semana y recuerda, hablemos más, pero si tienes coronavirus no es tanto, hay que cuidarse más. Reposo, alimentarse bien, ok, buenos hábitos higiénicos y sobre todo, escuchar, cuando estamos enfermos hay que escuchar las recomendaciones, ¿vale? Sin más, nos vemos. Muchas gracias a todos los que comentaron, muchas gracias. Nos estamos viendo la próxima. Hasta luego. Chao.